Galácticos, otro video especial que les traemos esta vez para hablar de James Rodríguez, que tanto nos gusta y tanto le gusta a nuestros fans. Y para ver lo que ha hecho, ¿no? Las asistencias y los goles cada uno, los vamos a ver todos en este vídeo, analizando un poco su temporada, su ya avanzamos, para Vital y para mí, su decepcionante temporada en el Real Madrid. Un poco en orden cronológico desde que empieza y cómo se van cambiando un poco las sensaciones también de James. Exacto. Y de la gente sobre James y lo que fue pasando con el cambio de técnico y todo. Bueno, empezamos un poco, la temporada empezó muy bien para James. Bueno, el primer partido 0-0, nadie marcó con el Sporting. Sí, él fue reserva en ese partido porque no llega tarde, después de la Copa América, la concentración, y Benítez no le premia siendo titular, pero en el segundo partido... Porque llega tarde, digamos, que no es que falta lo que el club le ha dado permiso, pero sí, Benítez le pide que llegue un poco antes, claro, él decide que no. No ve una muestra de buena fe por su parte o de tal, y ya empieza la cosa un poco torcida, pero bueno, el último sábado de agosto en el Bernabéu, la sensación que nos llevamos todos, 2 goles, 2 asistencias, bueno, espectaculares, ya lo estamos viendo, la sensación que nos llevamos todos es que esto era un punto y seguido y que claro, James... un punto seguido de su primera temporada, que fue espectacular, que aparecía James asistiendo, marcando de tiro libre, de chilena, unos golazos. Y con mucho peso en el juego, porque luego en partidos puntuales, aunque el bagaje de asistencias, goles es poco, no tan poco para el tiempo que ha jugado, pero el tema del partido aquel del Betis, que todos recordamos, seguro nuestros amigos también, es la continuidad que tiene en el juego. Es que no solo las 2 asistencias y los 2 goles, que ya es una cosa brutal, es que participaba en todas las jugadas, mejoraba cada balón que pasaba por sus pies, te dejaba la sensación de querer más y más y más y más de ese jugador y de que estabas ante el pelotazo del año. Exacto, yo creo que fue justo el momento cumbre antes del quiebre que hay en el que decimos, parecía que todo iba a girar alrededor de James, que estaba fino, que estaba listo, que claro, después de esa primera temporada, la segunda iba a ser aún mejor, que ya era difícil. Y bueno, ahí pasó un quiebre, porque viene la lesión, está 2 meses fuera. Claro, no le ayuda, es de las cosas que hemos comentado alguna vez, de que probablemente él no ha puesto de su parte a nivel mental y a nivel tener la cabeza en su sitio, pero tampoco le ha acompañado el físico. Esa lesión ya le para en seco completamente. Vuelve contra el Sevilla y vuelve 10 fechas después contra el Sevilla, bueno, 11. Y vuelve con uno de los flasazos que yo llamo, es un futbolista con tanta calidad en el golpeo de balón que en cualquier jugada puede hacer un gol o una asistencia. En ese caso hace un gol y vuelve otro parón de selección. Hace un gol, bueno, ya al final del partido, estaba perdido, estábamos perdiendo 3-1, hace el 3-2. Pero ya ahí parecía que se había roto algo con Benítez, había un tema de unas declaraciones, recadito desde Colombia. Exacto, se va a Colombia a jugar las eliminatorias que tocaba por aquella fecha, en otoño europeo al menos, y hace una buena serie y no se conforma con hacer los buenos partidos que hizo, sino que lanza ahí un dardito obviamente a Benítez de que para que digan que no estoy para jugar 90 minutos y no sé qué, porque después del partido de Sevilla Benítez dice que lo que le falta a James es ritmo y le contesta así públicamente, ya viendo que era un futbolista completamente desviado de lo que tiene que ser, de que los trapos sucios se laven en casa, ¿no? Y después juega contra el Barça. Pero bueno, ese partido del Madrid nadie jugó bien, todo el mundo jugó mal. Pero ya empezaba un poco, ya era casi el final de Benítez, le quedaba un mes, ya estaba todo medio torcido. Sí, hay ya en los últimos partidos de Benítez, de los cuales no hay imágenes porque no hay participación de James casi, es cuando Benítez ya no tiene miedo a depurar a nadie, acaba depurándolo a él, a Isco, y llega lo que mucha gente, muchos amigos en Facebook, colombianos sobre todo, y en el canal también aquí en YouTube, esperaban como un nuevo amanecer para James, ¿no? Y para mucha gente también, para Isco y todo, la llegada de Zidane. Y bueno, está bastante claro que Zidane en sus primeros partidos, porque nos dice mucha gente que no, que es un problema táctico puramente de James, que no se adaptó al sistema que quería Benítez y luego al de Zidane. Está bastante claro que en los primeros partidos Zidane le da protagonismo, lo quiere recuperar. Sí, totalmente. Hace goles en los primeros partidos de Zidane, hay un gol en el 6-0 contra el Español. Sí, contra el Atleti también. Era el proceso del que hemos hablado, de que Zidane, bueno, pues seguramente en su diagnóstico de la situación de James y Isco no pensaba que el problema eran tanto los jugadores y que pensaba que él los podía recuperar, y luego ya es cuando él mismo va deshaciendo esa idea y el protagonismo que les había dado a Isco y a James, que es de quien estamos hablando en este caso, pues se lo va quitando hasta acabar siendo futbolistas de la segunda unidad, digamos. Claro, que yo tengo esa idea también que esos primeros partidos de Zidane, bueno, al principio empieza arrollando, después se le complican unos empates.
el partido contra el Atleti, el empate para mí es un punto de quiebre. Sí, en el que Zidane más o menos ya después de ese partido tiene claro quiénes son sus jugadores, que después de eso han sido 12 victorias seguidas. Totalmente. Y bueno, ahí en ese sistema, digamos, ya no entraba James. Ya no entraba James, opta por Casemiro en este caso, incluso cuando en la sea el reserva Isco ha tenido más protagonismo, y ya James entra, digamos, en esa segunda unidad de la que hablamos, Claro, cuando... en papel bastante residual. Exacto. En partidos en los que o hay que cuidar porque había que jugar Champions o hay alguien lesionado, claro. y arrancó partidos de titular. Sí, contra pero Getafe. casi siempre el segundo partido de la semana, digamos, el menos Sí. importante, o sea, porque había una vuelta de Champions, porque había una ida de Champions, lo que fuera, y ya pues él sí que vuelve a dejar algunos detalles, pero casi siempre detalles, lo que decimos, sin un peso específico en el juego, un peso que te esperas para un futbolista de ese talento, de esa visión de juego, de ese buen ritmo de juego que solía tener el año pasado, y sí, te quedan muy bonitos goles, asistencias de una plasticidad al segundo palo, al primero, espectaculares, Sí, que ya hasta tú y yo las marcaríamos, pero... Bueno, Bueno. para mí el mejor ejemplo es el partido del Getafe. Es un partido en el que deja muy buenos detalles, deja un golazo, deja asistencias y juega bien, pero ya es un partido en el que el Madrid pasó por encima de un Getafe Claro. que salió medio muerto. O sea, es un partido que por competitividad era un poco intrascendente. Bueno, había que ganar, evidentemente, sí, pero ya es como un poco ahincando en lo del papel residual que ya tenía James. Exacto, sí, porque ya en la Champions pierde casi todo el protagonismo. Sí. En Roma lo ponen en febrero, todavía febrero-marzo, pero luego ya contra Wolfsburgo y City es pues eso, un marginal, un jugador bueno, del 14, el 15, así, el 16 de la plantilla. Y bueno, eso deja la segunda temporada de James. Aquí podéis verlo en otro vídeo, lo nombramos la mayor decepción, siempre puesto en la balanza de expectativas. Exacto, importante. Y lo que se ha cumplido, porque nos decíais mucho Danilo, pero bueno, más allá de que es su primera temporada... De Danilo no se esperaba que haga 20 goles y 15 asistencias. Claro, no esperamos un potencial Balón de Oro como yo y creo que tú también esperabas de James algún día, o bueno, o seguir en esa línea al menos. Exacto, bueno, definitivamente pues la temporada de James no ha sido lo que nadie se esperaba, creo que ni él, ni ninguno de los técnicos que tuvo, ni el presidente, ni ninguno de los fans, pero bueno, esperamos que también pueda ser un punto de inflexión y a ver qué pasa la temporada siguiente. Él es joven todavía, tiene todo el talento del mundo y todavía está en su mano, no es una situación que se le haya descontrolado, creo que está en situación para revertir su carrera y bueno, dejar las cosas retomar las cosas donde las dejó en el día aquel del Betis, que es la última pista del gran James, del jugador total, del trescuartista espectacular, del 10 que se merece la 10. Que hace todo, que le pega, que asiste, tiro libre, chilena. Que todos queremos ver. Exactamente. Bueno, Galactus, esperamos que lo hayan disfrutado. Cuéntenos qué les parece, ¿están de acuerdo con nuestro análisis o no? ¿Dónde nos hemos equivocado? Si creen eso Y nada, esperamos vuestros comentarios y muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana.